que va a heredar su trono. Mire a ver cómo deja el sucesor, organice todo, porque se va a morir. O sea, como cuando usted tiene una sentencia de muerte por una enfermedad, a usted le dicen, vale, queda un mes de vida, ¿usted qué hace? Bueno, pues si tiene asuntos legales que resolver, usted lo hace, ¿no? Usted resuelve sus asuntos legales para no dejar problemas a nadie. Algo así le estaba diciendo el Señor a Ezequías. Pero dice que Ezequías no recibió esta noticia como que listo, bueno, me voy a morir, listo, Señor, me voy contigo y ya, qué bueno que me voy a tu presencia, como las palabras del apóstol Pablo, ¿no? Mi vivir es Cristo y mi morir será ganancia, y si me voy a la presencia de Dios, pues mejor. No, Ezequías no quería morir. Y dice que volvió el rostro a la pared y oró al Señor. O sea que Ezequías estaba acostado en una cama, seguramente, en un lecho de muerte, allí sufriendo, y pone su cara contra la pared y le ora al Señor, le hace una oración, le dice, te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, que he hecho las cosas que te agradan, y lloró Ezequías con gran lloro. O sea que hubo eh, un clamor del corazón de Ezequías, un derramar su corazón delante de Dios, pidiéndole al Señor que recordara las obras que ha hecho, que él había hecho para Dios, que lo tuviera en cuenta y que perdonara obviamente sus pecados, que mirara sus caminos y no le quitara la vida. Eso fue lo que Ezequías hizo en ese momento cuando recibe esta noticia. Imagínense que el profeta Isaías, y usted sabe que el profeta Isaías era un profeta de Dios, si antes las palabras que Isaías había dicho a, al rey, conforme a cada palabra que le ha dado el Señor a Isaías, se habían cumplido, pues él no dudó nunca de que la palabra que le trajo el profeta era verdad. Y lo que hizo fue humillar su corazón. En el 4 dice, y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y he aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Wow, esta es una sanidad de esas milagrosas. O sea que de una el Señor iba a sanar a Ezequías, porque en 3 días ya él iba a estar de pie yendo a darle gracias a su casa, a la casa del Señor. Entonces, esta iba a ser una sanidad inmediata. Y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y amparará esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. O sea que el Señor le añade a Ezequías 15 años más. Imagínese eso, ¿qué tal? Que usted sepa, bueno, que su vida va a terminar, pero que finalmente, eh, por gracia del Señor, usted sepa que el Señor le va a añadir 10, 15, diga usted 5, 4, yo no sé cuántos años puede añadirle el Señor a uno si está en una condición de muerte. Y lo que hace, eh, ¿qué haríamos nosotros en lugar de Ezequías? O sea, ¿qué haríamos? Bueno, sé que tengo 15 años más. Nosotros vivimos desprevenidos porque no sabemos cuándo nos vamos a morir. Uno no tiene ese reloj allí como que te está contando las horas, te quedan tanto, te quedan menos tanto, te queda como cuando se tiene una sentencia, cuando se le dice, usted tiene un año máximo, usted tiene 2 años. Hay gente que le ha pasado eso, ¿no? De acuerdo a la enfermedad que tenga. Pero Ezequiel le dice al Señor, tiene 15 años más, o sea, ¿usted qué va a hacer con esos 15 años? Yo pienso que uno sí pensaría mucho cada día, cómo vivir cada día, cómo
disfrutar cada día sabiendo que le quedan 15 años nada más. Pero nosotros en nuestra soberbia no sabemos si tenemos 15 años más o pueden ser menos. Pero de todas maneras deberíamos vivir nuestra vida tal como lo dice el Salmo 90. Si ustedes alguna vez han leído el Salmo 90, que curiosamente no es un salmo de David ni de ninguno de los eh, cantores ni levitas cantores que componían también estos himnos. Ese es un salmo de Moisés y es un salmo que yo no sé si ustedes alguna vez lo han meditado, pero tiene que ver con eso, con lo corto que es la vida, cómo la vida se nos puede ir en un momento, cómo la vida la podemos perder en un minuto. Y el Salmo 90 entonces nos contextualiza y nos pone como a pensar y nos pone a tomar esa decisión cada día de estar caminando delante de Dios bien. Después de pronto ustedes lo pueden leer, ese Salmo 90, recuérdenlo. Pero hay una palabra que dice, sí, en el Salmo 90, ya en los versículos finales, dice el 14, de mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y a los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Con esto sella las palabras Moisés, diciendo, Señor, tú eres el que añade alegría por los años que hemos sufrido. Todos vamos a sufrir y todos sufrimos sobre esta tierra, pero dice Moisés, añade alegría por esos años. Y le dice que confirme la obra, que la obra de Dios aparezca y esta gloria aparezca reflejada en los hijos de Dios. Lo que cada día que nosotros vivimos es para que esa gloria se haga manifiesta en nosotros, para que la obra del Señor aparezca y se vea reflejada en cada uno de sus hijos. Y termina diciendo el salmista que confirme también la obra de nuestras manos, como que si al Señor le agrada la obra de nuestras manos, lo que hacemos cada día, pues que Él las confirme, que Él pueda confirmar que estamos caminando en justicia y que todo lo que hacemos sea de agrado. ¿Por qué? Porque pues la vida es así, se nos puede ir en un minuto y a veces estamos haciendo cosas que son trascendentes o no son trascendentes, agradan o desagradan al Señor y tenemos que recibir la aprobación del Señor. Entonces este salmo es para que ustedes lo mediten en algún momento. Quería solamente hacerles esta mención, dado que está aquí el rey Ezequías ante una situación así, ¿no? Te voy a añadir 15 años y te voy a dar bendición. Además de eso, pues no vas a tener guerra, o sea que vas a vivir en paz. ¿Cómo vas a vivir esos 15 años que te doy? ¿Qué dice Anita? Martica, creo que hay otro salmo, o no sé si es Proverbios, que dice, enséñanos de tal manera a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, algo así. Enséñanos Es de el, tal manera a sí, contar días. O es el mismo enséñanos salmo. Ajá. de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Sí, Anita, es el mismo Salmo 90, en los ¿Ah, versículos sí? antes. Sí, ajá. Bueno, Entonces es hermoso, ese salmo es hermoso. O sea, te pone a meditar sobre realmente que nuestra vida es muy corta y que tenemos que vivirla para el Señor. Entonces aquí está Ezequías eh, ante esta, digamos, decisión del Señor. Te añadiré 15 años, pero el Señor fue puntual, o sea, ni uno ni más ni menos, 15 años. En el 7 dice, y dijo Isaías, tomad masa de higos
y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. O sea, no sabemos qué enfermedad tenía Ezequías, pero era una llaga bastante grave. Pudo haber sido un cáncer, pudo haber sido una gangrena, yo qué sé, una enfermedad que de todas maneras era con una llaga expuesta. Y el remedio que le da Isaías, el Señor a Isaías, es una torta de higos, una masa de higos. Seguramente para la parte externa, el azúcar, el dulce, sana las heridas. ¿Ustedes saben eso? Yo les cuento la experiencia con Carlos. Cuando Carlos le dio la peritonitis, que le dejaron la herida abierta, a mí allá en el hospital me dijeron, consiga panela orgánica molida y le va a hacer la curación y le pone la panela allí en la herida y lo tapa todos los días. Tenía que hacer eso, de lavar la herida, limpiarla, desinfectarla y por último añadir la panela y cubrirla. Porque el azúcar regenera los tejidos y llama, lo que decimos nosotros, como que llama la carne, ¿no? Y mire que este es un remedio que está aquí en la escritura hace muchos años. Los higos son dulces, entonces parece que ese dulce, esa miel, regeneró el tejido de Ezequías. El 8 dice, y Ezequías había dicho a Isaías, ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Respondió Isaías, esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho. Sí, ¿avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Es decir, había un reloj, que era el reloj de Acaz, visible para toda la ciudad, y allí se podía medir, obviamente, la hora por la luz. Y entonces, esta es la señal, y Isaías como que le hace esta pregunta, ¿no? ¿Avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? O sea, escoja, ¿cuál de las dos usted quiere ver? ¿Quiere que avance? ¿Quiere ver que avance 10 grados o quiere que retroceda 10 grados? Y Ezequiel le dice, bueno, pues es fácil que la sombra decline 10 grados, porque igual el tiempo va hacia adelante, o sea que mientras estamos hablando ya pues que los 10 grados llegaron. Pero que se devuelva 10 grados, eso sí es difícil. Entonces esa era la señal que quería ver Ezequías. Y eso fue lo que el Señor hizo. El profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra 10 grados. O sea que el milagro se hizo también. Se hizo la sanidad de Ezequías y también el reloj volvió en la sombra 10 grados. ¿Para el Señor habrá algo imposible? No. Estaba aquí ante una enfermedad grave, de muerte. Y el Señor la sanó. Y de la incredulidad, ¿quién era? Ezequías, que pidió señal, además de que el Señor le mandó al profeta, pidió señal. ¿Estaba bien? Bueno, sí. Estaba bien que pidiera señal, no, el Señor no le recriminó eso. Pidió señal y el Señor también satisfizo su necesidad de esa señal. No siempre está bien pedirle señal a Dios, porque las señales siempre son como prueba de nuestra incredulidad. Pero hay momentos en que el Señor de pronto está con nosotros queriéndonos satisfacer aún en esas debilidades de fe y nos puede complacer. Un momento, mis hermanos. Y recordemos cuando el Señor, pues, si alguien pidió señal que hasta abusó, fue Gedeón. Ustedes recuerdan de Gedeón que cuando el Señor lo escoge y él no se la cree y dice, no, pero es que como yo creo esto, y le dice al Señor, no, vea Señor, si son tus palabras, si esto es verdad, entonces que yo ponga un vellón allá afuera y que entonces el vellón amanezca mojado y el rocío, el pasto seco. Ah, bueno, el Señor le hizo la señal. Ah, bueno, ¿será que sí? ¿Será que no? Y al otro día
No, señor, vea, pues entonces hagamos una cosa, que el vellón amanezca seco y el pasto mojado. Y el señor, bueno, ahí está. Hasta que lo convenció el señor a punta de señales. Ahora, no es, digamos que para nosotros el mejor método de estar probando al Señor, pero digamos que el Señor a veces nos tiene paciencia y a veces hasta quiere dar una señal para, para satisfacer nuestro deseo de comprobar alguna palabra que Él nos ha dado. Y bueno, es por incredulidad. Ustedes recuerdan que los fariseos le pedían señal al Señor Jesús. ¿Qué señal haces para que te creamos que tú eres el Hijo de Dios? El Señor no les dio ninguna señal, dice, pues más de las que les he dado, la sanidad de los demonios, o sea, todas las señales ellos no creían, dijo, pues ninguna señal más habrá para ustedes sino la de Jonás, o sea, que era la señal de la resurrección. Y ni así creyeron. Entonces, cuando un corazón no quiere creer, pues no cree ni a las señales. Y entonces dice el Señor que dice el profeta, pues que oró el profeta y la sombra declinó 10 grados atrás. O sea que la señal se cumplió. Estaba Ezequías completo, estaba Ezequías sano, estaba Ezequías eh, sano y además la señal pues se dio. Yo creo que tu corazón debe quedar muy satisfecho, muy alegre después de algo así, algo como sobrenatural. Esto es completamente sobrenatural. Entonces, yo les había leído esa palabrita que está allá en Segunda de Crónicas. Entre eso y esto, pues está esta palabrita que les leí, Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 24 en adelante, que enfermó, él enfermó y dice que el Señor le respondió. Pero hay algo que pasa en el corazón de Ezequías. Fíjense que dice, mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Entonces uno piensa aquí, ¿sería que el Señor quería liberar o librar a Ezequías de esa situación? El Señor ya conocía qué iba a pasar con Ezequías porque Él lo sabe todo. Y se lo iba a llevar antes de que cometiera estos errores. Y Ezequías pues no quiso y dijo, bueno, no, yo no quiero, Señor, yo no quiero morirme, y lloró y le recordó al Señor las obras y el Señor pues lo sana. Pero sí le queda a uno ahí como esa dudita. ¿Será que Ezequías tenía que morir para no embarrarla como la embarró después? Es una incógnita, mis hermanos. Ustedes pueden participar, pueden decir sí o no, alguna razón que ustedes vean válida, por ahí me la mencionan. A mí me queda como la duda de si era mejor que Ezequías se hubiera ido antes de cometer el error que cometió. Vayan pensándolo. En el versículo 12 del capítulo 20 de Segunda de Reyes, vamos a seguir leyendo. Vamos a ver entonces qué fue lo que hizo mal Ezequías. Anita, ¿nos colaboras con la lectura? Versículo 12 al 19. En aquel tiempo, Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Y Ezequías los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro y especias y ungüentos preciosos, y la casa de sus armas y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no les mostrase, así en su casa como en todos sus dominios.
Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿Qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías le respondió: De lejanas tierras han venido, de Babilonia. Y él le volvió a decir: ¿Qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió: Vieron todo lo que había en mi casa. Nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. Entonces Isaías dijo a Ezequías: Oye palabra de Jehová. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías: La palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo: Habrá al menos paz y seguridad en mis días. Los demás hechos de Ezequías y todo su poderío, y cómo hizo el estanque y el conducto, y metió las aguas en la ciudad, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Ezequías con sus padres, y reinó en su lugar Manasés su hijo. Amén. Amén. Bueno, ahí vemos entonces qué fue lo que pasó con Ezequías. Porque dice que su corazón se enalteció. Mire que le mandaron Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia. Envió mensajeros con cartas y presentes. O sea, esto es mucho antes de Nabucodonosor y de toda la historia de pronto de los que nosotros tenemos más presentes ya después del cautiverio de Judá. O sea, esto es mucho antes de estos reyes, porque vamos a ver que el hijo de Ezequías, Manasés, va a tener un reinado de 55 años. Ese es el rey que más tiempo va a reinar sobre Israel, sobre Judá, perdón. Entonces, vamos a ver que esto es muchos años antes, ¿no? de Nabucodonosor y de ese gran imperio babilónico. Aquí todavía Babilonia era pequeño, el imperio del momento era Asiria, no era todavía Babilonia. Entonces le mandan este es un mensaje pues como de solidaridad, de condolencia porque había estado enfermo y le mandaron presentes, o sea, le mandaron regalos, como cuando alguien quiere como congraciarse con usted, ay, supo que estaba enferma y le manda de pronto un ramo de flores, frutas, ya. Y, y les mandó pues todo esto al rey que estaba pues, que había caído enfermo. Y entonces pues él recibió eso como con agrado. Los visitantes, pues por lo menos estos me tienen en cuenta. Qué bueno. Pero y en ese momento hubo algo que pasó en el corazón de Ezequías. En lugar de mantenerse como en bajo perfil, humilladito, parece que se enalteció. O sea, ¿qué es enaltecerse? El pecado siempre entra por orgullo, o sea, como que quiso mostrar toda la gloria de su reino. Mire, me salvé de la muerte, estoy acá, vivo, tengo todas mis posesiones, venga, yo se las muestro. Y entonces abrió la casa y dice que le mostró toda su casa, o sea, abrió su corazón con el que no debía, le mostró el oro, la plata, todas las especies, los ungüentos, las armas, todo lo que tenía Ezequías se los mostró. ¿No? ¿Qué necesidad tenía Ezequías de mostrar eso? Digamos que estaba como chicaneando. Dice que ninguna cosa quedó de Ezequías que no mostrase. Dice, y así de su casa como en todos sus dominios. O sea que, como quien dice, vea. Y le estaba mostrando esto a un pueblo pagano. O sea, ¿qué necesidad tenía él de mostrarle esto a unos paganos? No tuvo prudencia Ezequías. Esto equivale como cuando abrimos nuestro corazón con una persona de afuera, del mundo, y le contamos nuestros secretos, o le mostramos lo que tenemos, o queremos
mostrarle a estas personas pues las bendiciones que el Señor nos ha dado. ¿Recuerdan que hay un proverbio que dice que no echemos las perlas a los cerdos? Porque las van a pisotear y después van a venir en contra de nosotros. Pues algo así le pasa aquí a Ezequías. Él abre su corazón y muestra todo. Mire cómo me ha bendecido Dios, mire esto, no me morí, me dio 15 años más, me dio bendición, me ha dado riquezas. O sea, no sé si Ezequías buscaba de pronto un testimonio del Dios, de Jehová su Dios, pero esto no lo hizo guiado tal vez por el Espíritu de Dios, sino que lo hizo más bien en su soberbia. Y él termina esta visita y de mostrar todos sus dominios y sus riquezas, y vuelve el profeta Isaías. El profeta Isaías aquí en la vida del rey Ezequías es un profeta muy, muy primordial. Ustedes recuerdan, es como Natán con David, o sea, era el profeta que lo tenía allí al lado para consultar, y era el profeta que el Señor enviaba a darle siempre los mensajes a Ezequías. Y dice, entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? O sea, porque Ezequías los recibió y ni siquiera consultó con Isaías. Era algo que hubiese podido hacer. Era algo que hubiese podido hacer Ezequías con Isaías, preguntarle, consulta al Señor por mí, de estos hombres, ¿qué hago con ellos? ¿O cómo los recibo? O sea, si él hubiese estado humillado delante del Señor, seguramente hubiera hecho esto. Y Ezequías le respondió, de lejanas tierras han venido, de Babilonia, o sea, lejanas tierras, o sea, como no son mis enemigos fronterizos, no hay problema con ellos, yo no los considero una amenaza. Entonces el 15 dice, y él le volvió a decir, ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió, vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. Fue sincero el rey, porque tampoco le podía ocultar nada al profeta. Yo me le mostré todo. ¿Cuál es el problema? De que le haya mostrado todo. Pues, son mis cosas, yo no tengo por qué tapar nada. ¿Cuántas veces hablamos así? Pero una de las recomendaciones del libro de Proverbios es la prudencia. La prudencia hace parte también de la sabiduría. Y dice el 16, entonces Isaías le dijo, oye palabra de Jehová. Yo creo que cuando esto pasó, Ezequías se puso a temblar. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Wow. Yo pienso que esta palabra es bastante difícil de entender. Después de que Ezequías, al parecer, fue recto en todo, porque parece que este fue el único error que comete. La escritura no nos habla de más errores que haya cometido. Es como Moisés, ¿recuerdan? Moisés solo cometió uno y fue suficiente. Un único error. Imprudente, fue imprudente. No guardó su corazón en una cosa. Y eso nos hace pensar, o sea, de cuán delicado son los actos que nosotros hacemos diariamente. Por eso es que el Salmo 90, y se los dejo de tarea para que lo lean, porque Anita recordaba eso, ¿no? Enséñanos a contar de nuestros días de manera que nosotros hallemos sabiduría. O sea, es como hallar la sabiduría para poder vivir cada día nuestro sin equivocarnos, sin cometer este tipo de errores tan graves que traen consecuencias muy, muy fatales, muy graves, porque fíjense que eso va a acontecer. Babilonia iba a volver un día
e iba a saquear completamente la casa, iba a llevar todo lo que tenía Ezequías, todo lo que ellos vieron allí, todos sus tesoros, sus riquezas, hasta sus hijos y todo iban a llevar cautivos a sus príncipes, los iban a convertir en esclavos, eunucos, o sea, muy duro, una palabra muy dura. ¿En qué momento podemos cometer un error tan grave? Por eso, si algo nos está mostrando la Escritura aquí, no porque vivamos bajo la ley, nosotros vivimos bajo la gracia. Pero eso no nos va a impedir que nosotros cometamos errores, porque si nos salimos de la gracia en cualquier momento y comenzamos a vivir en nuestra carne, pues en nuestra carne podemos cometer muchos errores. Y los errores que nosotros cometemos en la carne, pues son errores que, aunque tengamos la gracia, vamos a tener que llevarlos y recibir las consecuencias. Entonces la Escritura acá nos está diciendo, bueno, hay que mirar, hay que caminar con cuidado, hay que mirar que caminemos con sabiduría, hay que ser prudentes. Si algo tenemos que hacer es buscar el consejo de Dios en todo, porque un solo error que podamos cometer es gravísimo. Y entonces le dice el profeta esto, todo será llevado. Dice, y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia, o sea, esclavitud. Pero miren las palabras de Ezequías. Ezequías dice estas palabras y eso como que lo sorprende a uno más. Dice, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo, habrá al menos paz y seguridad en mis días. Y uno ve aquí el corazón de Ezequías. En algo lo puede ver. Y es que Ezequías no pensaba en sus generaciones. Y como que no le importaba mucho sus generaciones, como que le importaba mucho era él. De hecho, cuando él ora para que el Señor le guarde la vida, pues está orando como por él solamente. Uno ve que hay como una oración hecha de, bueno, es que yo quiero vivir. Pero no está preguntándole al Señor, bueno, Señor, ¿será bueno que yo viva? ¿Será bueno para tu pueblo que yo reine? ¿Será bueno que yo siga viviendo? ¿Esa es tu voluntad? O muéstrame por qué yo tengo que morir, cuál es la razón. Él podía haberlo hecho, porque ahí estaba Isaías. Pero él era como egoísta en ese sentido, o sea, como que yo quiero vivir porque pues me gusta vivir, me gusta ser rey, me gusta disfrutar de las cosas que tengo. Y eso fue lo que demostró después cuando vinieron los visitantes, que mostró toda su gloria y su esplendor, o sea, que él quería vivir era para eso, para su gloria, para sus tesoros, para sus cosas. Y finalmente como que dice, bueno, si la palabra es buena, diciendo, viene de Dios. Tal vez ese bueno que nosotros vemos aquí no es que lo que iba a pasar era bueno, sino que es buena, es bien, viene de Dios. Y dice, y por lo menos pues no va a pasar en mis días, o sea, que haya paz y seguridad en mis días, o sea, como que si a mí no me toca, pues no hay problema. Allá. Allá las pobres generaciones que vienen que les va a tocar. Hermanos, que no seamos nosotros así. Que no seamos de los que sembramos ahora y que aunque no nos toque comer de nuestras cosechas, pues nuestras generaciones sí coman de lo que nosotros sembremos. Sino que siempre velemos no solamente por nuestra propia vida, sino también por la de nuestras generaciones y nuestra descendencia que viene. Porque es nuestra responsabilidad. Y que también si vivamos para el Señor y que siempre estemos preguntándole al Señor, bueno Señor, si me añades vida, ¿para qué quieres que viva más? ¿Cómo debo vivir cada día delante de ti? Para tu gloria, para tu honra. Y guárdame de no hacer tu voluntad, guárdame de equivocarme, porque todos mis errores tienen consecuencias y pueden tener consecuencias muy, pero muy graves. Entonces, aquí vemos en el ejemplo de Ezequías esto, mis hermanos, para que meditemos.
cómo nuestra vida no solamente va a afectar nuestra propia vida, sino también puede afectar nuestras generaciones. Algo que nosotros estamos haciendo hoy aquí, pueda que las consecuencias que recibamos nosotros no sean muchas, pero sí nuestras generaciones, las que nos van a suceder. Y dice el 20, los demás hechos de Ezequías y todo su poder y cómo hizo el estanque y el conducto, que es un acueducto que existe hasta hoy en Jerusalén, dice, y metió las aguas en la ciudad, no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. O sea, esto está escrito, esto hasta hoy existe en la ciudad de Jerusalén. Y durmió Ezequías con sus padres y reinó en su lugar en Manasés, su hijo. Así termina la vida de Ezequías. No podría decir, wow, después de todo lo bueno que hizo, comete este error y le queda como una sentencia, como una mancha y como una sombra que avecina. Él no la vivió. Seguramente los 15 años fueron así, cronológicos, exactos, ni más ni menos. 15 años que el Señor le añade a su vida. Eh, pero pues en ese tiempo el rey Ezequías pues se equivocó, se equivocó. Entonces, miremos que si el Señor nos añade a vida, nos añade algo de vida a nosotros, mis hermanos, cada día Él nos añade un día más, pues miremos por los caminos del Señor, para hacer la voluntad del Señor, cada día, para que las obras de nuestras manos sean confirmadas, para que miremos que hay sabiduría. Sí, nos podemos gozar de las bendiciones de Dios, podemos disfrutar las bendiciones de Dios, podemos ver sus beneficios porque Él es amplio y misericordioso siempre para con sus hijos. Y tengamos cuidado de nuestro corazón, tengamos cuidado de nuestro corazón. Ante toda cosa guardada, dice, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Que no abramos nuestro corazón a quien no se debe, que no soltemos nuestros tesoros por ahí a quien no se debe y que podamos nosotros vivir fielmente al Señor, agradándolo en todo, para que no solamente vivamos nosotros el bien del Señor nosotros, sino también nuestra descendencia y nuestras generaciones. Yo creo que hasta aquí esto está claro, mis hermanas y mis hermanos. Creo que aquí estamos viendo que esto está claro, el mensaje del Señor. No sé si ustedes tengan algo que añadir a esto, qué más ustedes ven aquí que yo no esté viendo, algo que podamos resaltar. ¿Algún comentario? ¿Algo que llamó la atención de los hermanos? Todo perfecto, todo está bien. ¿Qué dice el hermano Alecito? Pues pienso que sí hay como muchas cositas allí, pues que de pronto no comentamos, pero que sí el espíritu nos redarguye, porque pues podríamos hablarlo en palabras así como tan coloquiales. La embarró Ezequías. Era mejor que se hubiera muerto, era mejor que se hubiera muerto en el tiempo en que el Señor lo iba a recoger y se había ido con, pues como con una hoja de vida muy buena, intachable. Pienso que ahí nos muestra el Señor también eso, ¿no? Que aún hasta en los tiempos de ser recogidos nosotros de este plano, el Señor sabe en qué momento hacerlo. Y de pronto porque es que ahí de pronto mis hermanos, lo estuve leyendo, parece ser que pues no digamos pataleta, sino que parece ser que la aferrada de Ezequías a la vida fue tan porque dice que lloró y lloró amargamente. Y cuando el Señor le concede esa adición de días, dice que también fue por las lágrimas que Ezequías dio. Entonces vemos como tantas cosas, vemos la misericordia del Señor, porque el Señor ya había decidido recoger a Ezequías en ese tiempo, pero vemos la misericordia del Señor añadiéndole años a este hombre, pese a que el Señor sabía que
pues lo más posible era que Ezequías no iba a aprovechar esos años para lo que el Señor hubiera querido, lo que tú preguntabas ahora, que qué haríamos con años. Yo pienso que el Señor a los que estamos aquí ya nos ha enseñado para qué es la vida. Para nosotros la vida se vive de día en día y el Señor nos muestra que la oportunidad que tenemos el día o que tuvimos el día de hoy o la que vamos a tener mañana definitivamente se relaciona todo con Él. En el caso nuestro que ya le conocemos, pues para acrecentar a Cristo en nosotros. Y para los que no lo conocen, pues hoy es el día de que por intermedio de nosotros podamos traer almas a Él. Pienso que ese es como el centro de la vida de nosotros. Ya los trabajos, los hijos, la familia y todo eso, pues ya nos ha colocado qué significa. Entonces Ezequías no entendió eso. Ezequías no entendió eso y lo que hizo fue embarrarla en esos 15 años que el Señor le dio de más. Eso veo pues yo acá como palabreando con mis hermanos lo que estaba pensando ahora que estaba leyendo eso. Así es, pues la historia es como tan clara que no nos deja como así como dudas de nada, sino que podemos ver un corazón allí, un corazón que velaba por él, o sea, era así como que era hombre, se equivocó. Y es el mensaje que nos queda, no nos podemos equivocar. Somos hombres. David se equivocó también. Él dice que él hizo todo lo bueno conforme a David. O sea, difícilmente la escritura ha dicho de los reyes anteriores esto. Ha hecho lo bueno, ha hecho lo bueno. Pero este es de los pocos reyes que la escritura va a decir que era conforme al corazón de David. Y se equivocó bastante. Mostró una fase de su corazón allí bien difícil de entender, como un egoísmo, como una situación pues allí como que uno puede ver, bueno, él estaba como muy aferrado a las cosas de este mundo y mira lo que pasó. Entonces, podemos aprender de todo esto, sí, podemos aprender a vivir en esa voluntad perfecta del Señor mientras no nos separemos de Él y que su gracia nos sustente y que los años de nuestra existencia pues sean marcados por el Señor. Así como el apóstol Pablo lo decía, ¿no? Nuestro vivir es Cristo, nuestro morir es ganancia. Saber que Él es el dueño de nuestra vida y poder aceptar su voluntad, poder caminar siempre en la vida de Él, sabiendo que la tenemos, es una vida eterna, nunca la vamos a perder, aunque esté muerto, dice la escritura, vivirá. Que nosotros podamos tener esa esperanza siempre cerca, por lo que estamos viendo acá de esta historia, ¿no? Es esa realidad de la muerte, ¿no? Que todos tenemos, una realidad que todos tenemos mientras estemos en este cuerpo caído, pues eso es la sentencia que tenemos por causa del pecado. Pero por causa del Señor tenemos la sentencia de la vida eterna y esa es la que nos debe mover cada día. Entonces vivamos nuestra vida, como decía el apóstol. Para nosotros debe ser el vivir Cristo y el morir ganancia. Y que sea el Señor estableciendo los tiempos de nuestra existencia y que esos tiempos sean para gloria y honra de su santo nombre. Que podamos contar nuestros días de manera que obtengamos y ganemos esa sabiduría es saber vivir como el Señor quiere que vivamos. Vamos nosotros vivir para Él sabiamente, prudentemente, haciendo todas las cosas para Él. ¿Qué dice el hermano Alex? ¿Qué otra cosa que me llama la atención aquí, viendo cómo lo finaliza Segunda de Crónicas? Segunda de Crónicas finaliza la muerte, o sea, lo último que vimos en Reyes. Crónicas no hace sino exaltar a Ezequías desde el versículo, Segunda de Crónicas 32, desde el versículo 27 hasta el final. Solamente en el 31, o sea, habla y dice que todo lo que hizo, los estanques, las cosas que hizo para su pueblo, en la ciudad de David, bueno, de todo, y solo el 31 dice, más en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio
que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Yo pienso que esto lo está diciendo el Señor más para nosotros, ¿no? Para hacernos entender que por más que podamos hacer tantas cosas en el Señor y para el Señor, definitivamente el corazón hay que guardarlo para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. O sea que Ezequías nunca se dio cuenta de lo que siempre hubo en su corazón, que al final lo mostró, dándonos al Señor a entender a nosotros en estos tiempos lo mismo, que por más que sepamos y el Señor nos compruebe que estamos haciendo las cosas conforme a como Él quiere, el corazón es cosa tenaz. Y luego viene la muerte de Ezequías y no nombra nada en contra de Ezequías. Durmió Ezequías con sus padres, los sepultaron en el lugar más prominente de los sepulcros de los hijos de David, honrándole en su muerte todo Judá y todo Jerusalén. Y ahí se dice que reinó su hijo. Entonces pienso que para verlo también como en el contexto, como en esos libros que se están escribiendo, el Señor como que estas cosas las pasa por alto por amor del mismo. Y pues aquí exalta Ezequías en segunda de Crónicas. Interesante, muy interesante, mi hermano, gracias. Porque fíjese que todo se reduce al corazón. El Señor dejó esto para probar su corazón. El Señor siempre va a estar probando nuestro corazón y pesando nuestro corazón. Y tenemos que entender que a veces las cosas que pensamos que son malas, no son malas, en realidad. Es lo que el Señor permite para guardarnos. Fíjense, el apóstol Pablo cuando habla del aguijón en la carne, ¿no? Un mensajero de Satanás que me abofetea para que por causa de las revelaciones de Dios no se exalte mi corazón. ¿Cómo conocía el Señor a Pablo? Que tuvo que permitir que Pablo tuviera un aguijón ahí en su carne. Algunos dicen que es una enfermedad, algunos dicen que era en sus ojos, otros dicen que tal vez era la persecución de los judíos, que siempre donde Pablo estaba, pues llegaban los judíos a dañar la obra. No sé, el aguijón de la carne de Pablo no es muy claro en la escritura, pero lo que sí es claro es que el Señor lo estaba guardando de sí mismo, de sí mismo. Entonces aprendamos a ver el bien y el mal del Señor. Ustedes saben que el pecado de Adán y Eva fue por eso, por el bien y el mal, por ellos determinar qué era bueno y qué era malo. Se separaron de Dios, porque ellos querían conocer qué era el bien y qué era el mal. Y nosotros en el hombre de pecado tenemos eso, o sea, queremos saber qué es bueno y qué es malo, y a veces llamamos a lo bueno malo y a lo malo bueno. ¿Cómo así? Un hijo de Dios que está dentro de la voluntad de Dios, que está caminando para el Señor, que está haciendo las cosas rectamente, que lo está buscando en intensidad. Le acontece algo que usted ante sus ojos, usted dice, esto es malo. ¿Por qué me vino esta enfermedad? ¿Por qué me vino esta crisis? ¿Por qué me vino esto? ¿Por qué me vino lo otro? ¿Cierto? Pero el Señor puede estar viendo eso como el bien para nosotros. No es malo, es el bien para nosotros, porque el bien y el mal, desde el punto de vista del Señor, que Él tiene un panorama alto, no como el nuestro, que es limitado. Él sabe, y Él siempre va a buscar el bien de sus hijos. Entonces, pensemos en esto siempre, cuando vengan a nuestras vidas las adversidades y las situaciones, que todo tiene un propósito, todo tiene un propósito. Y tenemos que aprender a conocer ese propósito en medio de todas las situaciones. ¿Para qué son? ¿Qué me quieres, Señor? ¿De qué me quieres guardar a través de esta situación? ¿Qué me quieres enseñar con esta situación que estoy viviendo? Que aparentemente para mí no es buena. Tú la has permitido, pero yo necesito entender por qué la has permitido y para qué la has permitido. Pues todo hijo de Dios no puede estar buscando deshacerse de todas las cosas que le sobrevienen, que a su punto de vista son malas, porque todo tiene un propósito.
Pablo, y eso es natural, el mismo apóstol Pablo oró 3 veces. O sea que nosotros podemos decir aquí, ¿es lícito orar al Señor? Claro que es lícito orar al Señor para que nos quite la aflicción y las situaciones que están alrededor nuestro por aflicción, es lícito. Pero si el Señor no las quita y persevera en la situación allí, es porque no me hace bien eso que el Señor está permitiendo, en el sentido de que está trabajando mi corazón, está haciendo algo profundo que es el bien para mí. Por eso dice el apóstol Pablo que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Qué dice Mike? Martica, haciendo referencia de lo que tú estás diciendo ahora, me trae justamente, Señor, a la mente Jeremías 29:11, que dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Hay otras versiones que dicen que él no desea, para nosotros no desea ningún tipo de calamidad, ante lo contrario. Entonces, lo que tú decías, sí, de verdad que hay veces cuando nos pasan cosas y en nuestros ojos, ¿no? O para nuestros ojos que vemos, de pronto son cosas calamitosas o de mal, que uno sí se hace la pregunta, como tú decías, no, bueno, Señor, ¿y cómo así? Mira, ¿qué me está pasando? Tengo esto, tengo el otro. Pero cuando Dios comienza a trabajar en uno, en ese aspecto, uno a medida que va caminando y se va dando cuenta que realmente eso que ha sucedido o que lo ha permitido Dios en nosotros es para un total bien de nosotros. Y como tú decías, ¿no? Hay veces sí, nosotros tenemos ciertos criterios en ese asunto, el bien y el mal, pero el bien y el mal solo lo sabe el Señor, ¿no? Porque nosotros no podemos juzgar esas cosas, solo las juzga Dios. Y qué maravilloso es cuando uno se está dando cuenta que en el caminar de uno, las cosas, todas las cosas, como dice el apóstol Pablo, nos traen para bien a aquellos que estamos siendo ejercitados en eso. Entonces, qué maravilloso es saber que cuando alguna cosa pasa, sí, Señor, gracias. Gracias por lo que está pasando. Gracias, Señor, porque sabemos que tú tienes un gran propósito. Y gracias porque lo vamos a ver. Eso es lo más importante, ¿no? Abrazarlo y decirle gracias, a pesar del dolor, a pesar de la situación que estemos pasando, pero en ese momento de pronto de la calamidad que nosotros estamos viendo, ya hay dolor, hay sufrimiento, pero también Dios es tan bueno que Él hace ver las cosas tan diferentes y comienza a ser evidente en ellas. Eso es maravilloso. Así es que eso quería compartirles, Martica. Gracias. Amén, amén. Gracias, Maite. Bueno, mis hermanos, aquí terminamos entonces la vida del rey Ezequías. Ahí nos deja Ezequías entonces una gran lección, una gran lección. Podemos sacar muchas cosas de la vida de Ezequías. Yo creo, mis hermanos, que dejemos aquí esta noche. No quiero avanzar porque la historia del rey que sigue de Manasés es bien interesante y yo quiero que nos quede el mensaje de hoy claro, que meditemos en él, que lo aprovechemos y luego pues sí tomamos y retomamos la vida de Manasés, que también nos va a dejar otro mensaje claro, es un mensaje totalmente diferente, pero quiero que de pronto no nos saturemos, sino que vamos viendo ahí de a poco los mensajes que el Señor nos está dejando a través de estos ejemplos que están escritos aquí
como testimonio para nosotros. Nunca se olviden de eso, mis hermanos. El Señor tuvo cuidado de escribir estas cosas y guardarlas para nosotros, para que nosotros seamos advertidos, enseñados, exhortados y animados. Entonces nunca nos olvidemos de eso, que esta palabra es para nosotros. Hoy nos